compañeros, espero se encuentren muy bien de salud junto a sus familiares. Lamentablemente por la pandemia no nos pudimos reunir en el aula, pero decirles de que este no es un factor para que nosotros interrumpamos nuestro aprendizaje o nos superemos, pues tenemos que afrontar los retos que se nos van a presentar en el camino hasta lograr nuestras metas. También tenemos que tener en cuenta que el éxito es la suma de todos nuestros triunfos y la resta de nuestros fracasos. Bueno, como grupo vamos a tratar el tema otitis media y otitis externa. La mayoría de infecciones en el oído se dan en el conducto auditivo externo, conocida como otitis externa, y también se da en la parte media del oído, conocida como otitis media. Aquí es donde se encuentran los huesecillos cubiertos por estructuras óseas y por la membrana timpánica. Pero para ser un poco más específico o un poquito más claro, vamos a definir qué es otitis, a qué nos referimos con otitis media y a qué nos referimos con otitis externa. ¿Qué entendemos como otitis? Es la enfermedad que afecta directamente al oído. Esta causa ostalgia, inflamación, dolor y descamación. Según su localización anatómica, nosotros la clasificamos como otitis externa y la clasificamos como otitis media. Ahora, cuando hablamos de otitis externa, como su nombre lo indica, es la que se produce en el oído externo, justo en el pabellón auricular y en el conducto auditivo externo. Esta es causada por los bacilos gram negativos, comúnmente o se da más por los pseudomonas aeruginosa. Podemos decir que esta se da o trae antecedentes como por ejemplo exposición al agua reciente. Podríamos mencionar cuando se practica la natación que en aguas contaminadas por microorganismos de bacilos gram negativos, pero también se puede dar por un traumatismo mecánico. Lo que caracteriza a esta enfermedad es que presenta inflamación y dolor en el conducto auditivo externo y también presenta secreción purulenta. Ahora, acerca de la otitis media, que esta es causada generalmente por los agentes Streptococcus pneumoniae y por los Haemophilus influenzae. La otitis media se clasifica arbitrariamente como otitis media aguda y otitis media crónica. Cuando nos referimos a otitis media aguda, es cuando es causada por bacterias y generalmente también por la enfermedad aguda de las vías respiratorias altas. Cuando hablamos de otitis media crónica, que también se le conoce como otitis media serosa, aquí nos referimos a que es consecuencia de no haber tratado adecuadamente una enfermedad aguda. Por ejemplo, no se le dio un tratamiento adecuado. Ahora voy a hablarles acerca de la etiología de la otitis externa y de la otitis media. Como ya se los había mencionado, el agente causal principal de la otitis externa es el Pseudomonas aeruginosa, pero también esta puede ser dada por Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus y por la Escherichia coli. Y la otitis externa micótica o llamada oticomitosis, esta es dada por Candida albicans y
Aspergillus niger, pero la Candida albicans es menos frecuente. Ahora, la otitis media esta es dada por los agentes como Streptococcus influenzae, Haemophilus pneumoniae, que son los agentes principales, como se los acababa de mencionar, y también puede ser dada por Streptococcus pyogenes. Ahora voy a hablarles acerca de la epidemiología de la otitis externa y de la otitis media, o simplemente digamos epidemiología de la otitis. ¿A qué personas afecta más? La otitis es un problema a nivel mundial donde afecta a 1 de cada 4 niños menores de 10 años, y la mayoría de infecciones bacterianas es dada en niños menores de 5 años. Hay estudios que nos indican que el 80% de los niños preescolares de 3 años o menores de 3 años ha tenido más de 1 o 2 episodios de otitis, y el 46% ha tenido más de 3 episodios. Ahora podemos decir qué factores o otros factores que pueden verse dados por la otitis. Podemos decir relación con la raza. Dice, o según estudios o a base de estudios, esta tiene prevalencia con la raza blanca que con la raza negra. También puede estar por las estaciones del año. A base de estudios, esta enfermedad es más común en el otoño y en el invierno. También puede darse por niños prematuros o por niños que son llevados a guarderías. Gracias. Continuando con la exposición, en este punto hablaremos sobre las circunstancias o situaciones que aumentan las probabilidades de padecer una enfermedad. Estamos hablando de los factores de riesgo. Comencemos con la otitis externa. La otitis externa también es denominada oído nadador. Esto se debe a que el factor de riesgo más predominante es la exposición a aguas contaminadas, como son las piscinas, como son los ríos, los lagos, lagunas o aguas termales. A esto se basa el apodo. Pero también tenemos otro factor como son las higienes, que prácticamente afecta también es un factor de riesgo en las demás otitis. Las personas tienen esa mala costumbre de llevarse las cosas al oído, por ejemplo un lápiz, los dedos, la llave de nuestros vehículos. También las prótesis en el oído es un factor de riesgo para la otitis externa. Esto debido a que los microorganismos son muy oportunistas y aprovechan la presencia de un cuerpo extraño en el oído para desarrollarse y poder producir una infección. También tenemos enfermedades dermatológicas como un eczema, que son inflamaciones en la piel del oído. En la otitis maligna, también denominada osteomielitis, el factor más predominante aquí es haber padecido una otitis externa y no haberla tratado. Pero también otras personas son muy propensas, como es la diabetes o las personas inmunodeprimidas, como son las de personas con VIH. Son factores muy característicos para padecer una otitis maligna. Si nos encaminamos un poco más en el oído profundo, nos encontramos con el oído medio y hablaremos de la otitis media, que tenemos la clasificación de otitis media aguda, serosa y crónica. En la otitis media aguda, los factores de riesgo más predominantes es las infecciones de las vías respiratorias superiores. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe a que las vías respiratorias superiores están conectadas o comunicadas con el oído medio. Estamos hablando de la trompa de Eustaquio o el tubo laringotimpánico, que es prácticamente una comunicación de estas dos partes del cuerpo. Entonces, una persona con una infección en las vías respiratorias puede trasladarse al oído medio y provocando una otitis media aguda. También tenemos que la edad es un factor muy predominante. Las personas de menor edad y las personas con mayores edades tienen un sistema inmune muy deprimido.
desarrollando desde una infección de la vía respiratoria hasta una otitis. También tenemos que las personas con un síndrome, por ejemplo síndrome de Down o cualquier otro síndrome, es muy común que estas personas tengan infecciones, y más que todos en las vías respiratorias y en el oído. En la otitis media serosa tenemos que se caracteriza por la acumulación de líquido en el oído medio. Entonces podemos decir que lo que obstruye al oído son los factores de riesgo más predominantes. Por ejemplo, una malformación craneofacial puede no haberse desarrollado bien el conducto auditivo y producir una otitis media serosa. También tenemos lo que son algunos tumores que pueden obstruir, o algún tipo de cáncer, por lo que es un sarcoma de Kaposi, que es la acumulación de tejido muerto bajo la piel. Y también tenemos lo que es defectos de la función de la trompa de Eustaquio, como una hipertrofia adenoidea. Ahora bien, en la otitis media crónica, esto se debe más que todo por no haber tratado una otitis anteriormente. Entonces podemos decir que ese es un factor predominante. Otro factor predominante son los inmunodeprimidos, como los de VIH, las personas con SIDA, con algún síndrome, que su sistema inmune no pudo controlar una infección anteriormente y causó una generación de otitis media crónica. En este punto hablaremos sobre el área clínica. Mencionemos los diagnósticos clínicos de las diferentes enfermedades. Comencemos con la otitis externa. El cuadro clínico de ella es prácticamente eritema y edema de la piel del meato auditivo. La encontraremos enrojecida e inflamada con acumulación de líquido muchas veces. También tenemos un exudado purulento, que prácticamente es la presencia de líquido con característica con pus. Tenemos otalgia, que es dolor en el oído, y tenemos dolor en el pabellón auricular. En la otitis media aguda predispone más que todo en este cuadro lo que son otalgia, que hemos dicho que es dolor en el oído, disminución de la audición por alguna obstrucción, a menudo tenemos fiebre como respuesta del cuerpo por la infección, y tenemos material purulento, que es prácticamente la presencia de pus. En la otitis media serosa, esto es característico la presencia de líquido en el oído medio, además de presenciar burbujas de aire y observar lo que es la membrana timpánica opaca e inmóvil. En la otitis media crónica, lo más característico de este cuadro es la ruptura de la membrana timpánica. Muchas veces tenemos otalgia, que es dolor en el oído, y presencia de material purulento y secreciones de pus. Continuando con el tema, en cuanto a la otitis externa, podemos decir que la exploración revela tanto eritema como edemas localizados en la piel del conducto del meato auditivo, y con frecuencia también hay presencia de exudados purulentos. Cabe destacar que este tipo de exploración puede causar dolor al paciente. Cuando la persona presenta una piel con muchos eritemas, una piel eritematosa, puede complicar el poder ver lo que es el tímpano. La otitis externa maligna se manifiesta inicialmente por secreciones persistentes y fétidas del oído. Además de granulaciones en lo que es el conducto auditivo, también hay otalgias profundas y en casos un poco más avanzados, lo que es la parálisis progresiva de algunos pares craneales, como lo es el sexto, el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo par craneal. En cuanto a la otitis media, la otitis media serosa aparece con líquidos en el oído medio por un lapso largo de tiempo sin que exista ningún signo ni síntoma de infección. Generalmente los derrames de este caso desaparecen por sí solos cuando pasa un tiempo de 2 a 4 semanas, pero en algunos casos un poco más agresivos, pues esto puede permanecer durante meses, más que todo en aquellas personas que tengan episodios de otitis media aguda. Los derrames crónicos mencionados anteriormente suelen tener presencia de hipoacusia, o lo que también es conocido como la disminución de la capacidad auditiva, notable solo en el oído afectado. La mayoría de los casos de otitis media con derrame
muestran una curación espontánea en un periodo de 90 días sin la necesidad de ningún antibiótico. La otitis media aguda es un trastorno que para ser diagnosticado es menester presentar lo que es este líquido. O sea, este líquido debe estar presente en dicha zona del oído, además de la inmovilidad del tímpano, de la membrana timpánica, entre otros signos y síntomas, ¿verdad? El líquido dentro del oído medio puede confirmarse mediante la otoscopía neumática. En cuanto a la ausencia de este líquido, si no está presente este líquido, pues es visible el desplazamiento, el movimiento que tiene la membrana al aplicar una presión positiva y negativa de forma adecuada. De lo contrario, si hay presencia de este líquido, la movilidad de la membrana se encuentra amortiguada y en algunos casos disminuida. En caso de infecciones bacterianas, la membrana del tímpano igualmente presenta eritemas, abultamientos o retracciones y en algunos casos, en casos un poco más severos, la presencia de perforaciones espontáneas. Muchos de los signos y síntomas que acompañan a la infección pueden ir desde otalgias, otorrea, hipoacusia, ya sabemos qué es, y procesos febriles que comúnmente se conocen como fiebres. En la otitis media crónica, suele existir perforación de la membrana timpánica y el signo más característico de la otitis media crónica es la secreción purulenta por parte del oído, ¿verdad? De forma continua o intermitente, aumentando su intensidad debido a dos posibles factores, ¿verdad? La presencia de infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores o el contacto con el agua. Podemos mencionar también que el dolor se presenta en algunas ocasiones, también la hipoacusia, a consecuencia de la destrucción de la membrana timpánica o de las cadenas de los huesecillos, o ambas. En cuanto a la otitis media crónica, la otitis media crónica supurante podemos decir que se caracteriza por la otorrea purulante, como lo declara el nombre, persistente y repetitiva. Hay un nivel moderado de hipoacusia en estos casos y además este trastorno puede clasificarse de dos formas, de forma activa y de forma inactiva. En cuanto a la forma inactiva, podemos decir que presenta una característica. La característica es que presenta perfusiones en la membrana timpánica que permite la salida del líquido purulento de lo que es el oído. Los cultivos de la secreción, si hay ruptura de la membrana timpánica, es útil durante las primeras 8 horas en lo que pasa este suceso. Lo que es el hemograma y la proteína C reactiva en estos casos pues no son muy útiles. En cuanto a la otoscopía, definamos qué es la otoscopía. Es el examen visual directo del conducto auditivo externo, CAES, y la membrana timpánica, MT. Su objetivo es definir el carácter normal o patológico de las porciones externas y medias del oído. La imagen normal del CAES, del conducto auditivo externo, muestra paredes de piel lisa, un poco sonrojadas, con pelos en los segmentos iniciales y algunas descamaciones, ¿verdad? Descamaciones córneas. Y hay cierto contenido de cerumen, que su color puede variar de entre amarillo dorado, naranja, marrón y negro. Pasando ya a las imágenes normales de la membrana timpánica. La membrana timpánica presenta ciertas características que nos describen si está normal o no. Lo que es el color gris perlado, un poco brillante y algo amarillento en las porciones densas, rojizo con pequeños capilares en una pequeña porción antero-superior, ¿verdad? Desde la que se dirige hacia lo que es el centro superior a lo que es el martillo. La textura, su textura es lisa, delgada, semi-transparente, sin orificios y ninguna perforación.
el relieve, los relieves que presenta, los relieves anatómicos, que en los niños pues es apenas notable, podemos mencionar la apófisis exterior del martillo, de la parte del repliegue maleolar, mango del martillo, su eje longitudinal, que cabe destacar está inclinado hacia adelante y un poco hacia abajo, el rodete o el anillo timpánico, el engrosamiento a nivel de la inserción en lo que es el hueso, ¿verdad? El cono o triángulo luminoso de Polietzer, perdón por la mala pronunciación, formado por la reflexión de la luz de la porción densa. La movilidad pues resulta difícil de apreciar. Para ello se utiliza lo que ya conocemos, ¿verdad? Lo que es un otoscopio, con un sistema para insuflar el aire. O bueno, si no está presente esa opción, podemos hacer el uso del otoscopio con la prueba de Balbasa, que es simplemente expirar aire con fuerza manteniendo la nariz y la boca completamente tapadas. Cuando la cadena oscila y se encuentra bien articulada, la trompa auditiva se encuentra permeable, el resultado es normal y esta exploración será positiva, es decir, existe movilidad en el tímpano. Buenas, continuando con la explicación, les voy a hablar de lo que es el diagnóstico diferencial. Para comenzar, tenemos lo que es el dolor de oído. Hay que tener en cuenta que el dolor de oído puede originarse ya sea por patologías propiamente otológicas, otodinia, o bien por patologías de zonas cercanas al oído, otalgia refleja. La otodinia, esta puede ser originada en el oído externo o en el oído medio. Mediante la exploración física, nos va a permitir diferenciar lo que viene siendo la procedencia del dolor, realizando maniobras de compresión del trago y tracción de lo que es el pabellón auricular. Un hallazgo otoscópico en el conducto auditivo externo estenosado, o sea, con formación de tejido grueso y duro, nos va a orientar a lo que viene siendo una otitis externa. Si observamos en lo que es el conducto auditivo externo una secreción purulenta, es conveniente eliminarla para tener una mejor valoración de lo que es la membrana timpánica, ya que si en esta encontramos lo que es una perforación, nos va a orientar a lo que es una otitis media, aguda. Pero si la membrana no tiene nada, o sea, está intacta, nos decantaremos por lo que es una otitis externa. Ahora bien, el dolor de oído que por afección no otológica, puede ser proveniente de lo que viene siendo una patología dentaria o bien de patologías de zonas cercanas que compartan inervación con el oído. La probabilidad de que el dolor sea en una región circundante, es aconsejable la realización de lo que es una exploración otorrinolaringológica completa en un paciente cuyo dolor no se ha establecido la causa. En la siguiente diapositiva, continuando con lo que viene siendo el diagnóstico diferencial, tenemos 4 tipos de otitis, las cuales pues tienen similitudes, como por ejemplo presentan otalgia, que es el dolor, o también secreciones, pero también
existen síntomas y signos que ayudan a su diferenciación. En la otitis externa tenemos lo que viene siendo en la piel del conducto del meato auditivo, tenemos eritema, que es enrojecimiento, y edema, que es la hinchazón, claro, acompañado de dolor. El diagnóstico se confirma mediante la presencia de erosión ósea en la tomografía computarizada. Tenemos en la otitis media serosa, aquí se caracteriza porque hay un bloqueo de la trompa de Eustaquio por un tiempo prolongado. Esta fuerza negativa resultante pues hace que haya una transudación de líquido. Tenemos en la otitis media aguda, aquí pues hay otalgia, o sea dolor, y acompañado de una infección de las vías respiratorias altas. También pues se observa lo que es una perforación en la membrana timpánica. En la otitis media crónica, aquí ya hay otorrea, o sea secreciones purulentas o serosanguinosas crónicas, acompañadas de otalgia o sin ella. También tenemos la presencia de una perforación en la membrana timpánica y además causa hipocausia de conducción, o sea, hay una pérdida de la audición. Todo esto nos sirve para poder diferenciar lo que viene siendo los tipos de otitis. Otra forma de diferenciar podría ser que la otitis externa, por ejemplo, se produce porque a veces entra agua al oído y produce humedad. Entonces ahí hay crecimiento de bacterias como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, y en la otitis media esta se da pues por las infecciones de las vías respiratorias altas. Aquí el agente causal pues más comúnmente es la Streptococcus pneumoniae. También pues la otitis externa afecta más a lo que viene siendo niños mayores de 5 años y ancianos. La otitis media afecta a niños menores de 5 años. Es necesario saber todo esto pues para poder dar un mejor diagnóstico al paciente. A continuación pues en la siguiente diapo tenemos el siguiente punto, el cual es las complicaciones. Aquí tenemos pues la otitis externa maligna. Esta otitis externa es persistente en diabéticos y en personas inmunodeprimidas. Puede transformarse en osteomielitis de la base del cráneo. Osteomielitis pues es una infección en el hueso o en la médula ósea. Esta pues, la osteomielitis, generalmente está causada por la Pseudomonas aeruginosa y comienza en lo que es el suelo del conducto auditivo y se extiende hasta el suelo de la fosa media, la lámina cuadrilátera del esfenoides, e incluso llega hasta lo que es la base de la mitad contralateral del cráneo. Primeramente se manifiestan como secreciones persistentes y fétidas del oído, granulaciones en el conducto auditivo, una otalgia profunda y a veces, cuando es avanzada, también hay una parálisis progresiva de los pares craneales del sexto al duodécimo. Tenemos también lo que es pues que en la otitis media aguda, en ocasiones excepcionales, cuando el empiema, o sea, la acumulación de pus en el oído medio es grave, hay un abultamiento en lo que es la membrana timpánica. En estos casos es inminente que se rompa. La rotura pues viene acompañada de lo que viene siendo una disminución súbita del dolor y también el inicio de lo que viene siendo las secreciones
purulenta. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es complicaciones de la otitis media. Tenemos el colesteatoma. Pues es una variedad de la otitis media crónica. Está causado principalmente por la disfunción prolongada de la trompa de Eustaquio. Por lo general, los colesteatomas se erosionan huesos y penetran tempranamente la mastoides y la destrucción de cadenas de huesecillos. Mastoiditis. La mastoiditis supurativa aguda suele aparecer luego de varias semanas con otitis media aguda que se ha tratado de una forma inadecuada. Se caracteriza porque hay un dolor retroauricular y eritema acompañado de fiebre en espiga. Petrositis, la porción interna del hueso petroso entre el oído interno y el clivus puede convertirse en un sitio de infección persistente si se bloquea lo que es el drenaje del trayecto de sus células neumáticas. Puede haber meningitis como complicación. Parálisis facial. La parálisis facial está asociada con otitis media aguda o crónica. En casos agudos, esta pues suele ser el resultado de inflamación del séptimo par craneal en su segmento del oído medio. Esta pues puede estar tal vez mediada por lo que viene siendo neurotoxinas secretadas por bacterias. Trombosis del seno sigmoideo. La infección retenida en las celdías aéreas mastoideas adyacentes al seno sigmoideo puede causar tromboflebitis séptica, que es anunciada por signos de septicemia acompañada en ocasiones por signos de un aumento en la presión intracraneal. La otitis externa se subdivide en dos: otitis externa aguda y otitis externa maligna. En el caso de lo que es la externa aguda, es importante acidificar lo que es el meato auditivo externo. Se puede hacer uso de lo que es alcohol isopropílico con vinagre blanco en iguales proporciones. Además de hacer uso de lo que es la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas vía oral por una semana. En el caso de lo que es la otitis externa maligna, se puede usar lo que es la ciprofloxacina, pero se va a aumentar la dosis. Según conveniencia se puede aplicar lo que es ya sea 500 miligramos hasta 1 gramo de lo que es ciprofloxacina cada 12 horas por una semana. En el caso de lo que es la otitis media también se subdivide, solo que en 3 porciones. Puede ser otitis media serosa, puede ser otitis media aguda y puede ser otitis media crónica. En el caso de lo que es la serosa, se puede usar prednisona 40 miligramos día por 7 días. La amoxicilina puede ser 250 miligramos cada 8 horas por 7 días. La otitis media aguda, se puede usar combinaciones de eritromicina 50 miligramos por kilogramo de peso, sulfonamida 150 miligramos por kilogramo de peso al día durante 10 días. También se puede usar el cefaclor de 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso al día según conveniencia. En el caso de lo que es la crónica, puede usarse, además de lo que es la eritromicina en conjunto con la sulfonamida, gotas de ofloxacina al 3% o ciprofloxacina con dexametasona. Puede ser ya sea junto o separado. En el caso de lo que son los niños, vamos a tener especial cuidado en ajustar la dosis. En el caso de lo que es la amoxicilina por sí sola, se puede usar de entre 60 a 90 miligramos por kilogramo de peso vía oral cada 8 horas por una semana. La amoxicilina también se puede dar en conjunto con el ácido clavulónico en 60 miligramos por kilogramo de peso al día cada 12 horas durante lo que es
una semana. También podemos mencionar medidas preventivas para llegar a evitar estas patologías. Hay de informar al paciente que debe tener especial cuidado al proteger su oído de la humedad más que todo en lo que es el invierno, como sabemos es una fecha húmeda. También se debe hacer mención acerca de evitar lo más posible las lesiones mecánicas, ya sea introducirse objetos al oído. Además de no remover en exceso la cera, el cerumen que se encuentra en lo que es el meato auditivo, ya que este le ayuda a evitar la entrada de bacterias. Además de usar tapones para nadar y evitar lo que es nadar en agua sucia. Además de mantener el esquema de vacunación para lo que es la meningitis, para lo que es la tuberculosis, porque como sabemos la vía de entrada de estas patologías, de los microorganismos que causan estas patologías, son las vías aéreas, y sabemos la comunicación que guardan lo que es la nasofaringe por medio de la trompa de Eustaquio con el oído medio, y esto lo hace susceptible a infecciones por vecindad. Esto sería toda mi participación. Gracias.